¿Qué tal? Hoy vamos a revisar a fondo un tema que vemos todos los días en atención primaria y que además es una pregunta clásica de L1Com, la dermatitis seborreica. El objetivo de hoy es que salgamos de aquí con los conceptos súper claros para diagnosticarla y manejarla como corresponde en el día a día. A ver, esta va a ser nuestra ruta. Primero, vamos a lo básico, los fundamentos. Después, vamos a ver cómo se presenta, que tiene dos caras clínicas muy distintas. Luego, nos metemos de cabeza en el manejo, primero en lactantes y después en adultos. Y para terminar, vamos a afinar la puntería, los diagnósticos diferenciales y, muy importante, cuándo tenemos que derivar. Muy bien, empecemos. Para tratar bien cualquier cosa, primero hay que entender por qué pasa. Y en la dermatitis seborreica todo se reduce a una tríada, a tres factores que cuando se juntan explican todo el cuadro clínico. Ojo aquí porque en esta definición está la primera clave para la conversación con el paciente. Hay que ser súper enfático. Esto no es una infección. No tiene nada que ver con falta de higiene. Es básicamente una reacción inflamatoria de la piel a un hongo que todos, absolutamente todos, tenemos. Y la otra parte clave es explicarle su naturaleza. Es crónica y va y viene. Es recurrente. Y bueno, aquí la tienen, la famosa tríada. Por un lado tenemos un hongo comensal, la malacesia, que vive tranquila en nuestra piel. Por otro lado, su comida, que es el sebo que producen nuestras glándulas. Y el tercer pilar, que es el que realmente importa, es la respuesta inflamatoria de cada persona. Grábense esto a fuego. La malacesia no es la mala de la película. El problema es la reacción exagerada del sistema inmune de algunos pacientes frente a ella. Ahora, cuando estamos en la consulta, en la anamnesis, no se nos pueden escapar estos gatillantes. El estrés, el frío, esos son los de siempre. Pero aquí viene una bandera roja, una de esas que hay que tener siempre presente. Si nos llega una dermatitis seborreica muy severa, de inicio súbito o que se generaliza, estamos obligados a pensar en inmunosupresión. Y el primer sospechoso siempre tiene que ser el VIH. Este es un dato clínico de oro. Pasemos ahora a la clínica. Y aquí la dermatitis seborreica es bien particular, porque nos muestra dos caras que son totalmente distintas. Es casi como si fueran dos enfermedades diferentes. Saber reconocer estas dos presentaciones, la del lactante y la del adulto, es una competencia fundamental para la atención primaria y, por supuesto, para el UNACOM. Pensemos en una escena típica del box. Llega una mamá preocupada con su guagua de 2 meses. ¿Qué nos muestra? La clásica costra láctea. Esas placas de escamas gruesas, bien amarillentas, con un aspecto como graso que están pegadas al cuero cabelludo. Esa es la imagen del libro de la dermatitis seborreica infantil. Y aquí les va la perla clínica, el dato que prácticamente hace el diagnóstico en el lactante. Por favor, anoten esto. La costra láctea no pica. La guagua está tranquila, no se rasca, duerme bien. Es una condición que angustia mucho más a los padres que al niño. Y este simple hecho nos permite hacer el principal diagnóstico diferencial con la dermatitis atópica, que es puro prurito. Este cuadro comparativo es excelente. Resume perfecto todo lo que acabamos de hablar. A un lado, el lactante. Aparece en los primeros meses. Cero prurito y se le pasa solo. Es autolimitado. Y al otro lado, el adulto. Aparece después de la pubertad, pica, a veces bastante, y tiene un curso crónico, para toda la vida. Como ven, son dos mundos completamente distintos. Bien, hablemos del tratamiento. Vamos a partir por el lactante, donde nuestro rol como médicos de atención primaria es, más que nada, educar y dar indicaciones muy prácticas, sencillas y seguras. Lo primero, lo más importante, es el reaseguro. Antes de indicar cualquier crema o shampoo, hay que bajar la angustia de los padres. Hay que explicarles con palabras simples que esto es benigno, que no se pega, que no es por algo que ellos hicieron mal y que lo más probable es que se le pase solo con el tiempo. Una buena explicación es de lejos la mejor terapia inicial. Y para la costra en sí, la receta es mecánica, en 3 simples pasos. Primero, ablandamos las costras con algo graso, como aceite de bebé o vaselina líquida, y lo dejamos actuar un rato. Segundo, la removemos suavemente con un cepillo de cerdas blandas, sin forzar. Y tercero, lavamos la cabeza con un champú suave de guagua. Es un manejo súper simple y muy efectivo que los padres pueden hacer en casa. Ahora, ¿cuándo indicamos fármacos? Solo si hay mucha inflamación, si la piel está muy roja o si las medidas generales no funcionan. Y para eso tenemos 2 herramientas seguras. Un corticoide de muy baja potencia, como la hidrocortisona al 1%, siempre por un ciclo corto, no más de 5 o 7 días.
Y si las escamas son demasiado persistentes, podemos añadir un champú de ketoconazol al 2%, un par de veces por semana. Ya, dejamos a los lactantes. Ahora damos un giro de 180 grados y nos vamos al mundo del adulto. Aquí la cosa cambia por completo. La enfermedad es crónica y nuestro objetivo no es curarla, sino controlar los brotes. La estrategia clave es pensar por zonas. El manejo del cuero cabelludo es distinto al de la cara. Miren, esta tabla es oro puro. Es un resumen perfecto para la práctica. La lógica es bastante simple. La base del tratamiento siempre es un antifúngico tópico para mantener a raya a la malacesia. Para el cuero cabelludo, champú de ketoconazol. Para la cara y el tronco, crema. Y cuando tenemos un brote agudo, para apagar el incendio, ahí sumamos un corticoide tópico por un ciclo corto. Pero ojo con la potencia. Para el cuero cabelludo podemos usar uno potente como el clobetasol en loción, pero para la cara, siempre uno de baja potencia, como la hidrocortisona. Esto es fundamental. Y un dato extra para el manejo a largo plazo, sobre todo en la cara. No podemos usar corticoides de forma crónica, por el riesgo de atrofia y otros efectos adversos. Aquí es donde entran los inhibidores de la calcineurina, como el pimecrolimus o el tacrolimus. Son nuestros ahorradores de corticoides, perfectos para el mantenimiento y para controlar los brotes sin los riesgos del uso prolongado de corticoides en una zona tan delicada. Y para ir cerrando llegamos a una parte que es puro razonamiento clínico. El gran lema en dermatología es: no todo lo que descama es lo mismo. Saber diferenciar la dermatitis seborreica de otras patologías es crucial para no cometer errores diagnósticos. El diagnóstico diferencial número 1, el que siempre hay que tener en la cabeza, es la psoriasis. Fíjense en las diferencias clave. La seborreica tiene bordes más difusos, como una mancha que se va perdiendo, y la escama es amarillenta y grasosa. En cambio, la psoriasis es una placa con bordes muy bien definidos, como si lo hubieran dibujado, y la escama es seca, blanca, plateada. Y bueno, el clásico signo de Auschwitz, ese puntillado de sangre que aparece al raspar la escama, es el sello de la psoriasis. Y hay que tener en mente otros 3 diagnósticos. En niños, la dermatitis atópica. Ya lo dijimos, su rasgo principal es el prurito intenso. Luego está la tiña de la cabeza o tiña capitis, que a diferencia de la seborreica causa caída del pelo. Alopecia, se ven los pelos rotos. Y el lupus, donde el eritema en alas de mariposa típicamente respeta el surco nasogeniano y no tiene esa escama untuosa grasienta que es tan característica de la seborreica. Saber cuándo derivar es tan importante como saber tratar, y los criterios son bien claros. Primero, si tenemos dudas con el diagnóstico. Segundo, si nuestro tratamiento de primera línea, bien indicado y bien hecho, no funciona. Tercero, si la enfermedad es demasiado extensa o severa. Y por último, un caso especial. Un paciente con VIH o Parkinson cuya enfermedad no responde a nada. Esos casos complejos necesitan un manejo especializado. Y para terminar, les dejo este caso para que lo piensen. Llega a la consulta un paciente con diagnóstico conocido de VIH que presenta un brote de dermatitis seborreica explosivo que le cubre toda la cara y el pecho. Más allá de darle una crema para la piel, ¿qué es lo primero que deberían sospechar sobre su enfermedad de base? ¿Y cuál sería la primera acción a tomar? Este tipo de escenario nos recuerda que la piel muchas veces es una ventana a lo que está pasando adentro y conecta directamente la dermatología con la medicina interna.